Hola ideadores, soy Miriam y hoy os voy a enseñar a hacer una tarjeta como esta, haciéndola desde cero, el fondo, los dibujos y el lettering. Así la podréis regalar a quien queráis. ¿Os gusta? Pues vamos allá. Pues hoy vamos a hacer una tarjeta y voy a empezar con un trozo de papel de acuarela. Es mejor si es papel de acuarela, y si no un papel que tenga bastante retención por el agua, que sea así un poco resistente y que le entre el agua, porque si es de estos papeles que son más satinados y que repelen un poco el agua no nos va a servir. Entonces este papel que yo estoy usando tiene 12 por 17, pero en realidad podéis usarlo de la medida que vosotros queráis. Primero voy a hacer en este papel un fondo de colores y para eso voy a usar un papel transparente. Yo voy a usar film del de cocina, pero vosotros podéis usar una bolsa de plástico o las fundas estas de los papeles, cualquier cosa que sea de plástico y sobre la que resbalen luego las tintas. Yo cojo, he puesto aquí mi film transparente, voy a poner para saber más o menos cuánta superficie tengo que abarcar después. Y ahora voy a coger con rotuladores acuarelables. Yo tengo estos que son Tombow, pero tengo también estos otros, por ejemplo, que son de otra marca, que son de Lira. Lo importante es que sean acuarelables, que sean con base al agua. Y vamos a ir pintando así un poco por zonas con los colores que nosotros queramos, que a nosotros nos gusten. Si te gusta lo que estás viendo, regálame el dedito arriba, que me ayudará mucho a crecer. Y también lo harás si me compartes en tus redes sociales. Vamos a pintar más o menos la superficie que luego vayamos a ocupar con nuestra tarjeta. Y intentad, si es papel de este de film, casi es el más difícil, de que no se os hagan arrugas. Y luego lo que vamos a hacer es, o bien con un spray de estos de agua, o bien con un vaso que cogemos unas gotitas y las vamos echando, vamos a echar agua. También si tenéis un pincel de esos que tienen agua, pues echamos agua aquí. Y cuando ya esto tiene bastante agua, colocamos nuestra tarjeta y mirad cuál es el resultado. Vamos a extender así un poco para que se mezclen los colores. Dependiendo de los colores que hayamos puesto, pues nos va a quedar un resultado u otro. Pero mirad qué bonito queda. Ahora esto lo vamos a dejar secar. Voy a coger y voy a limpiar la base sobre la que luego vamos a seguir trabajando para no manchar. Y voy a retirar también un poco el exceso de agua para que no se me manche de más. Esta es una manera muy fácil de hacer un fondo así con colores mezclados, colorido y muy rápida. Ahora la vamos a dejar secar, la podemos dejar secar o con el tiempo o con un secador o con una pistola de calor, darle calor. Yo la voy a dejar aquí mientras seguimos trabajando. Vale, para seguir trabajando, ¿yo qué voy a hacer? Pues voy a usar este otro papel que es como el de antes y le voy a imprimir estos conejitos, que es un sello con unos conejitos muy monos, que ya sabéis que a mí me priman los conejitos. Así que como siempre voy a coger una base de metacrilato. Ya sabéis que estos sellos se trabajan o bien con una base de metacrilato o de algo plano. Si es el metacrilato, pues casi es mejor porque es transparente y lo vemos. Y en este caso yo le voy a poner
una tinta de color negro. Queda ya muy poca tinta en esa... Acordaos de limpiar los bordecitos si los habéis ensuciado. Y aquí tenemos nuestro sello de conejitos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues algo tan sencillo como pintarlo. Coged los colores que más rabia os den y lo pintáis. Por supuesto, vosotros podéis usar el sello o el motivo que queráis. Y si sabéis dibujar bien a mano alzada, pues podéis hacer un dibujo a mano alzada. Os he comentado en más de una ocasión que a mí lo de dibujar no se me da muy bien. Así que recurro a sellos, a troqueles y a cosas de estas ya prefabricadas. Pero si se os da bien dibujar, podéis dibujar perfectamente. Y cuando ya lo tenemos pintado como queremos, lo que vamos a hacer va a ser recortarlo alrededor dejando un margencito. Entonces esto lo vamos a pegar aquí. Y aquí vamos a poner el mensaje que queramos de la tarjeta. Podemos hacer un corazón también y ponerle un te quiero o lo que queramos. Yo creo que quedaría bien eso, hacerle un te quiero porque queda poco para San Valentín, y ponerle un corazón. Así que con rojo voy a poner aquí un te quiero. El lettering ya os he dicho varias veces que tiene su técnica y su táctica. Si queréis, puedo hacer un mini curso de lettering, de iniciación al lettering. Dejádmelo en los comentarios aquí abajo y lo haré. Y si eres nuevo por aquí y todavía no te has suscrito, ¿a qué esperas? Que es gratis. Solo tienes que darle clic al botón rojo de aquí abajo. Y además, dale a la campanita, que así te llegarán todas las notificaciones y te avisarán cada vez que suba un vídeo nuevo. Y si ya te has suscrito, muchas gracias, ideador. Ahora, como os decía, vamos a hacer un corazón. Ahora, como son acuarelables, lo que estoy haciendo es mezclar los dos colores con un pincel que tiene agua. Ahora dejamos que seque para pegar esto, y mientras tanto voy a pegar este aquí con un poco de cola de esta que tiene poca humedad. He pegado los conejitos a la tarjeta, y ahora que ya prácticamente se me ha secado el corazón, lo voy a recortar en este caso al ras para disimular esto poquito que me ha salido cuando he usado el pincel, porque el pincel todavía soy un poco torpe con él. Y ahora le vamos a poner un poco de brillo al corazón y lo vamos a pegar. ¿Aquí o aquí? Yo creo que aquí. Pues simplemente le colocamos un poco de cola y lo pegamos aquí. Y ahora vamos a pegar esto sobre una cartulina de color. Las medidas de la cartulina dependerán un poco de si queréis que la tarjeta se abra o simplemente sea una tarjeta en la que detrás le queráis escribir el mensaje que sea.
Yo tengo aquí estas cartulinas, tengo de un montón de colores y creo que voy a coger una pues morada, me gusta, o roja porque es para San Valentín. Habíamos dicho que nuestro papel tenía 12 por 17, así que el soporte de abajo va a tener 13 por 18. Si queremos que se doble, tendrá que tener el doble de ancho, en vez de 13, 26. Esta cartulina nos llegaría. Entonces, pues sí, mira, pues la voy a cortar. Ahora hay que doblarla. Entonces a los 13 ponemos la regla y doblamos. Y doblamos. Y si tenéis una plegadera o incluso con la tijera, marcamos bien el pliegue. Y ahora solamente tendremos que pegar esto aquí. Lo podéis hacer con pegamento nuevamente o con cinta de doble cara. Yo lo voy a hacer con pegamento. Como al haber humedecido con las acuarelas el papel primero se queda un poco retorcido, yo ahora para secar lo voy a dejar con un peso encima. Pero ya estaría acabada, ya solo queda poner lo que queráis aquí. ¿Habéis visto en qué poquito tiempo hemos hecho una tarjeta de lo más bonita, personalizada, que la podéis hacer con el motivo que queráis y para la ocasión que queráis, para un cumpleaños, para invitar a una fiesta, ojalá dentro de poco podamos hacer fiestas, para San Valentín, para el Día del Padre, de la Madre, de lo que queráis. Así que espero que os guste. Cuando esté seca y ya esté con la forma bien, os enseño el resultado. Y de esta forma tan sencilla podéis hacer esta tarjeta para quien queráis, con el motivo que queráis, para la ocasión que queráis y poniendo los motivos que más os guste. Espero que nos veamos pronto. Un besito, ideadores.